Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Buenos días, profe. Sí ¿Qué se tal? escucha. ¿Sí se escucha? Bueno, vamos a comenzar. Voy a enfocar aquí. Muy bien. Aquí también se puede ver bien, ¿verdad? ¿Se alcanza a ver bien el pizarrón? Ok. Hola, ¿se escucha? Sí, profe, sí se escucha. Sí, bueno. Bueno, pues hoy es martes 11 de enero del 2022, semana 8. Bueno, en esta semana tendremos les colocaré el tercer examen, el segundo examen parcial. Ok, entonces, ¿qué hemos visto hasta este momento? Las sistemas de ecuaciones diferenciales, ecuaciones diferenciales canónicos. Quiere decir que son los más sencillos, ¿verdad? Canónicos. Bien, vamos a ver. Sistemas de ecuaciones diferenciales canónicos. Entonces, el primero que vimos ayer, pues fue este x1 punto, x2 punto, igual a lambda 1, 0, 0, lambda 2, x1, x2, ¿verdad? Entonces, que este sistema lo que vimos es que, primer caso, sí, solo sí, equivale a tener x1 punto, igual a lambda 1, x1,
x2 punto igual a lambda 2 x2, ¿verdad? La solución es una curva de R en R2. Ajá. Es una curva de R en R2. Y la podemos escribir así como phi de t o sea x igual a phi de t. Te pongo un gorrito aquí para que esto represente x1, x2 igual a phi de t. Vamos a poner esta letra phi de t con un gorrito. Y la matriz elemental que encontramos era e a la lambda 1 por t, e a la lambda 0, e a la lambda 2t por C1, C2, ¿verdad? O que también podemos escribir como e a la lambda 1t por C1 y e a la lambda 2t por C2. Eso fue lo que encontramos ayer. ¿Sí? Esto fue lo que encontramos ayer a la hora de resolverlo. Ajá. Entonces teníamos que la primera coordenada pues se multiplica e a la lambda C1 por e a la lambda 1t. En la siguiente se multiplica este renglón por la columna y nos daría C2 por e a la lambda 2t. Esa es la solución general. Es una curva, ¿verdad? Hasta ahí nos quedamos. Y luego, ¿qué hicimos? Calculamos las órbitas. ¿Sale? Calculamos las órbitas para este sistema. Calculamos el retrato fase. Retrato fase. Entonces, fíjense que estos coeficientes que tenemos aquí van a pertenecer. A ver, ¿ya puedo moverme hacia el otro lado? Ustedes me dicen si ya me puedo mover al otro lado. Un momento, por- ¿Perdón? En un momento, no más. Espero una señal, ¿vale? Eso. Ustedes me dicen, compañeros. Mi parte ya, profe. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer
Primero que me diga que ya cambiamos. Entonces, fíjense, vamos a ver el retrato fácil. ¿Cómo se hace el retrato fácil? El campo vectorial. Resulta que el campo vectorial, el retrato fácil, es que es el otro aspecto. Retrato fácil. Vamos a poner aquí el campo vectorial. Mejor. Campo vectorial. El campo vectorial. Que sería el segundo aspecto. Depende de los lambdas, ¿no? Sí, su comportamiento depende de lambda 1 y lambda 2. Entonces vamos a poner aquí un eje de los lambdas, ¿no? ¿Cuál sería el primer caso que lambda 1 estuviese por aquí, verdad? Este es el eje de los lambdas y el otro por acá. Estuviesen así en este orden, ¿verdad? Los dos del mismo lado, ¿no? ¿Sale? Entonces, si los lambda 1 están de este lado, son negativos. ¿Sí? Pues esta ecuación x1 punto sería lambda 1 por x1. X2 punto sería lambda 2 por x2. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos en este caso? Pues que si dibujamos aquí el campo vectorial, ¿sí? Aquí ponemos x1, x2. Ajá. Entonces, el x1 punto, esto es x1 y la derivada de x1 quiere decir que si este es negativo, quiere decir que esto entra. Porque si x1 es positivo, esto es lambda 1 por x1, el producto de x1 que es positivo porque se encuentra del lado derecho del origen, y lambda 1 es negativo, entonces la derivada es negativa, ¿verdad? Y por lo tanto, decrece, esta flecha indica que decrece. Y por el otro lado, si lambda 1 estamos suponiendo que es negativo, entonces si lambda 1 es negativo, y x1 es negativo, entonces este crece. ¿Por qué? Porque x1 punto sería lambda 1 por x1, y aquí en este punto x1 es negativo, menos por menos es más, entonces crece, ¿verdad? Y en este eje que tenemos aquí, en esta parte, x2 punto sería lambda 2 y x2, entonces como x2 es positivo porque está por encima del origen y lambda 2 es negativo, pues esto decrece. Y aquí abajo, x2 punto, puesto que esto vale lambda 2 por x2, y x2 es negativo y lambda 2 negativo, menos por menos es más, entonces esto crece. Entonces esto me dice que en los cuadrantes el campo vectorial, ¿cómo se comporta? Viene inclinado hacia abajo, ¿verdad? Aquí hacia abajo, aquí hacia abajo, y aquí así. O sea, el campo vectorial es así. O sea, cuando ustedes tengan que los lambdas son negativos, aquí este es un equilibrio, el origen, 0, 0, es un equilibrio asintóticamente estable. Estable. En general se dice que es un sumidero.
Pero si lambda 1 y lambda 2 son distintos, y así, o sea, son distintos, entonces sería un nodo estable. Nodo estable, aquí está, ¿no? Así sería el campo vectorial, porque la influencia que tiene es decir, esas flechas se debe al decrecimiento de las coordenadas, ¿verdad? Porque están influidos por el tiempo que no está dado explícitamente aquí, ¿verdad? Este sistema se llama autónomo porque no depende explícitamente de la T, ¿vale? Y en este caso los lambda 1 y lambda 2 son negativos, ¿no? Aquí esto es importante. Ajá. Entonces es un sumidero, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora qué pasaría con el campo vectorial si las, ajá, si por ejemplo, ¿me puedo mover ya o no? Todavía no. Ahí está enfocado bien, correctamente. O me alejo un poco más. Ustedes me dicen. Un momento. Ahí está bien. Ahí así. ¿Verdad? ¿Podría subirla un poquito más, por favor? Claro, claro. Vamos a subir un poco más. Ahí así. Y luego ustedes me dicen si le voy bajando. Ya, profe, ya puede bajarle, gracias. ¿Ya? Muy bien, entonces le bajamos un poco. Ahí así. ¿Verdad? ¿Todo bien? Ahí queda.
Profesor, disculpe, ahí en donde dice que 0,0 es un equilibrio, no le entiendo lo que dice, es un equilibrio no le entiendo, profe. Asintóticamente, Gracias. Ya podemos, fíjense cómo influye el campo vectorial, ¿verdad? Sí, vamos a ver qué pasaría si los dos valores, si los lambda 1 y los lambda 2 son positivos, por ejemplo, si se encuentran de este lado, ¿no? ¿Sí? O vamos a acabar de una vez con esta forma, ¿no? Cuando los dos son negativos. Ajá. ¿Y cómo serían las órbitas? En este caso, calculamos las órbitas. A ver, vamos a ver qué conviene más. Bueno, vamos a ver, este es el primer caso, ¿ah? ¿Qué pasaría si con el campo vectorial, si ahora los lambdas están los dos del otro lado, ¿no? O sea, aquí, ¿qué pasaría? El caso B, los dos valores propios están del otro lado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Cómo sería el campo vectorial? Bueno, vamos a movernos hacia este lado. Vamos a movernos aquí. ¿Qué pasaría con el campo vectorial en este caso? Vamos a ver. Si se presenta una situación como esta, pues tenemos x1 punto es igual a lambda 1 x1, x2 punto es igual a lambda 2 x2, ¿sí? Volvemos a dibujar, aquí tenemos que lambda 1, el 0 es menor que lambda 1 y suponemos que lambda 1 es menor que lambda 2. Los dos lambda se encuentran por aquí. ¿Sí? Entonces, si dibujamos nuestro campo vectorial, ¿sí? Vamos a dibujar aquí aquí x1, x2, ¿verdad? x2, ¿sí? Aquí se encuentra el origen. Entonces, en el eje de las x, ¿qué sucede en el eje de las x? Si x1 punto es igual a lambda 1 x1, o sea, si tanto lambda 1 como x1 son positivos, por la regla de los signos esta es positiva, ¿verdad? X50. Y en este caso, en esta parte, hay una repulsión, ¿verdad? Sobre el eje de las x1. Y de este lado, como la x1 es negativa y lambda 1 es positiva, entonces es negativa, entonces hay una repulsión, ¿verdad? Hay una repulsión en el eje de las x1. Y en el eje de las x2, pues tenemos que x2 punto es igual a lambda 2 x2, puesto que tanto x2 como lambda 2 son positivas, aquí también hay una repulsión, y aquí
en la parte de abajo, también hay una repulsión porque si lambda 2 es positiva y x2 es negativa, entonces el producto es negativo y esto crece, ¿verdad? Y entonces aquí el campo vectorial se comporta de esta manera, ¿verdad? O sea, hay el punto de equilibrio, 0, es ¿cómo le llamamos? Un repulsor. Un equilibrio repulsor, ¿no? O un nodo lo vamos a llamar inestable. Todo lo que está cerca lo aleja, ¿no? Así lo aleja. ¿Sale? Y el tercer caso que vamos a ver en esta situación es ¿Puedo el bajar la siguiente. cámara? Sí. Así. Hasta ahí. Vamos a extender. Pero ustedes me dicen en qué momento nos cambiamos. Por mi parte ya. Bueno, ya quedó el dibujito. Así en general. Ahí está la parte de arriba. ¿Ya quedó? Ya, profe, por mi parte ya. Abajo. Ya. Bueno. Finalmente. Vamos a tener un caso B, C. Cuando los valores propios están cada uno en su lado, ¿verdad? Cada uno está en su lado. ¿Sí? Entonces, si cada uno de los valores propios está, digamos, uno es positivo y otro es negativo. Dije valores propios porque más tarde vamos a ver algo de los valores y vectores propios. Entonces aquí si tenemos lambda 1 y lambda 2, digamos, en un sistema lineal son los que predominan el comportamiento, los que determinan el comportamiento del campo vectorial. Por ejemplo, ya vieron aquí, si los dos son positivos, es una fuente, o también se le llama puente, ¿verdad? Puente. También se le puede llamar puente. Es una fuente. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el campo vectorial cuando los valores propios, digo, cuando los lambdas, los exponentes,
Uno es negativo y el otro es positivo, o sea, x1 punto igual a lambda 1 por x1, x2 punto igual a lambda 2 por x2. Entonces, si dibujamos aquí el plano cartesiano para dibujar el campo vectorial, ¿sí? Para dibujar el campo vectorial, lo que tenemos es, ¿sí? El 0,0, aquí, x1, x2. Ajá. Entonces, en este caso, ¿sí? En este caso lo que tenemos es, si x1 es positivo, digo, si x1 es negativo y x1 es positivo, lambda 1 x1, fíjense, positivo aquí y negativo es lambda, entonces esto decrece, el x1 punto es negativo, entonces esto decrece. Y aquí crece porque si x1 es negativo y lambda 1 es negativo, menos por menos da más. Y entonces aquí, y x2 punto es igual lambda 2 x2, pero si aquí los dos son positivos, esto crece. Y aquí, si los dos son negativos, uno es positivo y el otro es negativo, entonces esto es negativo y esto es. Y entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Pues tenemos una forma de este tipo, el campo vectorial es así. ¿Vale? En los ejes se comporta de esta manera. Se comporta de esta manera. ¿Sí? Y entonces, aquí tenemos distintos comportamientos, entonces este se le conoce como un punto silla. El 0, 0 es un equilibrio silla. Ajá, es un equilibrio silla. Es un equilibrio tipo silla. Entonces aquí tenemos como que tres comportamientos del equilibrio, ¿no? El primero, que es el caso A, se puede comparar como cuando ustedes tienen una taza, ¿no? Y dejan caer una canica por aquí en cualquier lugar, y entonces la sombra de la canica se viene así, ¿verdad? Porque se va hacia el centro, y aquí se queda. El caso B es cuando la taza está al contrario, está invertida, y si proyectan el origen aquí, dejan caer la canica, el equilibrio es inestable, ¿no? Porque se desliza hacia este lado, y abajo se ve como que es la sombra se aleja del origen, ¿no? Y en este caso de la silla, es como si tienen una montaña, ¿verdad? En la que tienen en una parte se alejan cuando se deslizan hacia acá. ¿Podría bajar un poquito su cámara, por favor? Ajá, sí. Gracias. Y aquí nos alejamos, ¿no? También. Pero en cambio, si se vienen por este filo, se acercan a ese equilibrio, ¿verdad? Entonces esto se asemeja a una silla. Esos tres tipos de equilibrios tienen ahí en el campo vectorial, en la forma del campo vectorial, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, ¿verdad? Que son el caso A y B y C, ¿cómo son en general las órbitas? ¿Sí? Las órbitas o los caminos o las trayectorias que siguen el rumbo, ¿no? Aquí, ¿cómo se calculan? ¿Verdad? Entonces el cálculo es el mismo, así como las soluciones se resuelve de la misma manera, pues las órbitas se calculan de la misma manera para este caso. ¿Sí? Entonces
este caso de ecuación diferencial, los campos vectoriales dependen de los coeficientes lambda 1 y lambda 2. ¿Correcto? Hasta aquí estamos bien. Para este sistema canónico del tipo 1. Ajá. Desde luego que si lambda 1 y lambda 2 son iguales, entonces tenemos, y los dos son positivos, aquí lo que tienes es como una especie de cono, y no tienes como un paraboloide, sino es como un conito, esos que ponen los médicos para consumir agua ahí en la UAM, ¿verdad? Cuando te dan una pastilla, un conito. No te dan una taza es para un cafecino, ¿no? ¿Verdad? Ok, hasta ahí estamos bien. A ver ahí, vamos. Ustedes me dicen si ya pasamos a la otra parte. Por mi parte ya. ¿Ya? Vamos entonces a ver cómo, en general, cómo se calculan las órbitas, ¿verdad? Para este tipo de sistema. Cálculo de las órbitas. Las órbitas es el trayecto, las órbitas son el camino que sigue la solución. Entonces, cálculo de las órbitas. Cálculo 2 de las órbitas. Entonces, ustedes tienen que x1 punto es igual a lambda 1 x1, x2 punto es igual a lambda 2 x2, donde lambda 1 y lambda 2 pueden tener el mismo signo o signos opuestos, ¿verdad? Que son los casos que vimos aquí. Profesor, ¿podría acomodar su cámara? Es que se ve otra cosa. A ver, vamos a ver. Perdón. Aquí vamos a acomodar esta cámara. Bueno, es que vamos a escribir sobre este lado, ¿no? Aquí. Ahí está, ¿verdad? Ahí. Sí, muchas gracias. Sí, ahí está, gracias. Entonces, las órbitas dividimos x2 punto entre x1 punto. Esto equivale a tener de x2 en dt, de x1 en dt. Y entonces, es como si cancelamos el dt, pero no es exactamente una cancelación aritmética, sino que es un teorema que se llama el teorema de la función implícita, lo que nos permite eliminar el tiempo t para escribir dx2 en dt, dx1. Y entonces aquí x2 punto es igual a lambda 2 x2 entre lambda 1 x1, ¿verdad? Desde luego que suponemos que lambda 1 por lambda 2 es distinto de 0, así que el producto de las lambdas no pueden ser 0. Entonces obtenemos una ecuación diferencial ordinaria. Así. Es lambda 2 x2 entre lambda 1 x1, ¿verdad? ¿Y qué sucede aquí? Que dx2 entre x2 es igual
a lambda 2 entre lambda 1 por dx1 entre x1. Ajá. Nos va a dar un número, ¿verdad? Estamos suponiendo que lambda 1 es menor que lambda 2, ¿verdad? En este desarrollo. Entonces esto nos va a dar un número real. Y entonces al calcular, al separar variables, digo, al calcular la integral, aquí, la integral de lambda 2 entre lambda 1 por dx1 entre x1. ¿Podría bajar su cámara, por Sí. favor? Este término es una constante, es un número. Ahí se alcanza a ver. Creo que sí, ¿verdad? Y aquí nos queda la integral de x1 entre x1. Entonces esta integral es un logaritmo natural del valor absoluto de x2. Y del otro lado es lambda 2 entre lambda 1 por el logaritmo natural de x1 más el logaritmo natural de una constante c, ¿verdad? Y si nosotros calculamos la exponencial, ¿sí? Si calculamos la exponencial, pues vamos a tener que esta misma ecuación la vamos a poder escribir como si nos vamos a mover hacia adelante. ¿Ya me puedo cambiar? Un momento, profe, espérame. Sí. Ya, profesor, muchas ¿Ya? gracias. Entonces ahora nos vamos a mover a este lado. ¿Sí? Y aquí vamos a poner que el logaritmo natural de x2, usando las propiedades, el logaritmo natural de x2 es igual al logaritmo natural de x1 elevado a la lambda 2 entre lambda 1, ¿sí? Por c, por c, por aquí una c. Y entonces al calcular la exponencial de esto, por las propiedades de la exponencial, bueno, esto lo podemos invertir, ¿verdad? Entonces x2 es igual a c veces x1 entre aquí lambda 2. Así, ¿verdad? Y tenemos esa ecuación que son las órbitas, la forma de las órbitas, ¿no? ¿Sí? Entonces esa ecuación pues nos va a decir
depende de los signos, ¿no? Si tienen el mismo signo, si lambda 1 y lambda 2 tienen el mismo signo, entonces el exponente es positivo, ¿no? ¿Verdad? Si el producto de los dos es positivo, entonces el exponente, ¿verdad? Es positivo, ¿no? Entonces aquí son como parábolas. Tenemos parábolas, ¿no? O cúbicas. Ajá. O cúbicas. Entonces, si el producto es negativo, entonces el exponente es negativo y tenemos hipérbolas, ¿no? Hipérbolas. Entonces, tenemos el origen, ¿Puede bajar la cámara, por favor? es un punto silla, ¿no? Es punto silla. Bueno, este es un ejemplo de los que vimos hoy, ¿verdad? Parábolas, entonces 0 es nodo estable. Nodo estable. Sí. Lambda 1 y lambda 2 son negativos. Inestable, ¿verdad? 0, 0 es nodo inestable. Sí, lambda 1 y lambda 2 son positivos, ¿no? Fue lo que más o menos. Entonces, el retrato fase. Ujú. Vamos a hacer el retrato fase de los tres casos. Ujú. Aquí no le ponemos veces, ¿no? Calculamos las órbitas. Sí. Ahora vamos a ver el retrato fase, ¿verdad? Retrato fase. Ustedes me dicen si ya me muevo hacia el otro lado.
Por mi parte ya. Sí, bueno, mira, entonces, en resumen, ustedes tienen lo siguiente. Retrato fácil. Ya que tienen todo la forma del campo vectorial, hacemos el retrato fácil, ¿no? Y entonces, pues, cuando tienen ustedes que los lambda 1 y lambda 2 están del lado derecho, ¿sí? Del lado izquierdo, perdón, y son negativos, entonces aquí ya saben ustedes que tienen una cosa así, ¿verdad? Vamos a dibujarlo acá, para que nos quede. Este es el eje de los lambdas. Este eje es importante, ¿verdad? Porque esos son los que dominan el retrato fase X1, X2. El equilibrio es un sumidero. Todo entra, ¿verdad? Y entonces lo que van a tener es una estructura así. Las trayectorias van a ser parábolas aquí, que entran así en general, ¿no? Esto debido a que la forma de las órbitas son así, ¿no? C por E a la C por X1 X1 elevado a la lambda 2 entre lambda 1. Si lambda 1 es menor que lambda 2, entonces, por ejemplo, si lambda 2 es 2, o si lambda 2 es 3 y lambda 1 es 1, pues se forman ese tipo de parábolas, ¿no? ¿Sí? Si las dos son positivas, aquí todas se cambian hacia este lado. La estructura aquí lambda 1 y aquí lambda 2, la estructura de la órbita es la misma, pero las flechas salen, ¿no? Es una fuente o un repulsor. Y las flechas salen así por medio de estas órbitas. El equilibrio no pertenece a las órbitas, ¿verdad? Es un equilibrio inestable. Y X2. Ajá. Si los lambdas están en sentidos opuestos, aquí un lambda 1, 0, aquí lambda 2, entonces ¿Puedes bajar la cámara? el retrato fase es de esta forma, ¿no? X2. Entonces el retrato fase aquí, como lambda 1 es negativo, esto entra. Y aquí sale. Entonces aquí se tienen estas cosas, ¿no? Es un punto siguiente. Y entonces el equilibrio es inestable, ¿no? 0, 0 es un 0, 0 es inestable. Aquí también es inestable, ¿no? Entonces aquí diríamos que es nodo inestable. Nodo estable. Cuando nos dicen cuál es la naturaleza del punto de equilibrio, se refiere a esta clasificación. Que es un nodo. La estructura del equilibrio tiene la estructura de una silla o la estructura de un nodo que puede ser estable o inestable. ¿Sale? Entonces este es el esquema que debemos tener en la mente cuando tenemos un sistema de ese tipo, ¿no? El sistema canónico de la forma 1. Ahora vamos a analizar el sistema canónico del tipo 2. ¿Sale? ¿Puede bajar tanto la pantalla, por favor? Sí. Ahí. Sí, gracias. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es un equilibrio, de otro tipo de sistema, ¿no? De otro tipo de sistema ligeramente diferente, ¿no? Así muy, muy ligeramente diferente. ¿Parece? Solamente, si hay alguna duda me dicen.
por favor. ¿Sí? Ustedes me dicen si ya nos cambiamos. Aquí creo que no se está. Ahí está la primera parte. Si lambda 1 y lambda 2 son negativas, tenemos un sumidero, ¿verdad? Nodo estable. En este caso, si lambda 1 y lambda 2 son positivos, se convierte en un repulsor. Ajá, una fuente. Se convierte en una fuente. Nodo inestable. También se le llama como fuente. Ya podemos movernos a ver el otro caso. No, profe, por mi parte. Sí. Bueno. Aquí, si los lambdas, los exponentes de la solución son de sentido opuesto, entonces tenemos una silla, ¿verdad?
Ujú. Bueno, vamos a regresar a nuestro sistema original. ¿Sí? Nuestro sistema canónico número 1. Y ahora vamos a hacer un sistema canónico número 2, ¿no? ¿En qué va a consistir el sistema canónico número 2? Solamente le vamos a quitar aquí, le vamos a poner un 1, ¿no? Aquí le vamos a poner a esta matriz. Le vamos a cambiar este 0 por el 1. Aquí. Fíjense cómo nos va a quedar esto. ¿Sí? Entonces aquí vamos a calcular, primero calculamos la solución. Calculamos la solución. A ver, entonces tenemos que x1 punto es igual a lambda 1 por x1 ¿Podría bajar más, ¿sí? por favor? Ahí, Gracias. más lambda 2 por x2, más x2, ¿verdad? Entonces x2 punto es igual a lambda 2 x2. De estas dos ecuaciones, ¿cuál es la más fácil de resolver? ¿Cuál sería la más fácil de resolver de estas dos ecuaciones? La 2. La 2, ¿verdad? Entonces, de la ecuación 2, tenemos que x2 de t es igual a c2, le ponemos c2, por e a la lambda 2 por t, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces sustituimos x2, ¿en dónde? En x1. Vamos a ver, sustituimos 3 en x1. Bueno, pero ya escribieron esto, para luego pasarme al otro lado. ¿Ustedes me dicen? Ya. Muy bien. Listo, nos pasamos del otro lado. Entonces aquí enfocamos. Está, parece que sí. Está enfocado correctamente. Sí. Entonces, sustituimos 3 en 1. Ajá, que tendríamos que x1 punto es igual a lambda 1 por x1 más x2 más c2 por e a la lambda 2. ¿Sí? Entonces, esta ecuación le restamos x1 es igual a c2 por e a la lambda 2t
Vamos a llamarle la ecuación 4. Entonces, el factor, ¿cuál es el factor integrante de 4? De 4 es, ¿cuál es el factor integrante? Es mu de t igual a e a la menos lambda 1 por t, ¿verdad? Así. Porque recuerden ustedes que el factor integrante se calcula como e a la menos a la integral del coeficiente de x1, ¿verdad? Por dt, ¿verdad? ¿Sí? Y puesto que lambda 1 es una constante, nos queda menos lambda 1 por la integral en dt, y la integral en dt pues ¿vale? Entonces multiplicamos 4 por 5. Multiplicamos 4 por 5. Ajá. Multiplicamos 4 por el 5. Ajá. ¿Y qué pasa si multiplicamos el 4 por el 5? Entonces, nos quedaría x1 punto por e a la menos lambda 1 por t, menos lambda 1 por e, x1 por e a la menos lambda 1 por t. ¿Sí? Igual a C2 por e a la menos lambda 1 por t, por e a la lambda 2 por t. O sea que en total nos quedaría x1 punto por e a la menos lambda 1 por t, menos lambda 1 por x1 por e a la menos lambda 1 por t. Voy a bajar la Igual, cámara. sí. Así, ¿verdad? Poco. C2 por e a la lambda 2 menos lambda 1 por t. ¿Sí? Entonces esto es la derivada con respecto a t de x1 por e a la lambda 1 menos lambda 1 por t. Y eso es igual a C2 por e a la lambda 2 menos lambda 1 por t, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si nosotros integrando esta parte, así que vamos a integrar por x1 por e a la menos lambda 1 por t, por diferencial de t, es igual a C2 por la integral de e a la lambda 2 menos lambda 1 por t, diferencial de t, más una constante C1, puesto que estamos integrando la ecuación 1, le agregamos una constante C1. Bueno, ustedes me dicen en qué momento nos cambiamos de otro tramo del pizarrón. Y si todo hasta ahí va claro. Por mi parte ya. ¿Ya? Bueno. Vamos a ver a qué llegamos con esto. ¿Cuál es la integral
del primer miembro. Ajá, aquí nos enfocamos. ¿Cuál es la integral del primer miembro de esa ecuación? Pues por el teorema fundamental del cálculo, la integral de la derivada son operaciones inversas, entonces nos queda pues lo que está en el integrando x1 por e a la menos lambda 1 por t. Y aquí tenemos que igual a C2 dividido entre lambda 2 menos lambda 1. Así. Por e a la lambda 2 menos lambda 1 por t. Así. Más C1 por t. Así, ¿no? Más C1 por t. Más C1, más C1. ¿No? ¿Por qué t? No hay por qué meterle una t. Y solo más simplemente C1. Más C1, ¿no? Así. Ya tenemos esa ecuación. Y multiplicamos por e a la lambda 1t en ambos lados. Ajá. Entonces x1 es igual a sería C2 sobre lambda 2 menos lambda 1. Ajá. Sí. Por e a la lambda 1 por t. Y es e a la lambda 2 por t. Más. Y luego multiplicado por e a la lambda 1. Más C1 por e a la lambda 1 por t. Así nos queda. Entonces x1 es igual a a C2 sobre lambda 2 a lambda 1. Así por e. Aquí se cancelan estos dos. Por e a la lambda 2t. Más C1 por e a la lambda 1 por t. Así nos quedaría, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que la solución nos queda como, ajá, la solución x1, x2, x1, x2 es igual, pues aquí nos quedaría C2, en primer lugar C1 por e a la lambda 1. Ajá. Más C2 dividido entre lambda 2 menos lambda 1. Ajá. Una constante multiplicado por e a la que a la lambda 2 por t. Y aquí nos quedaría en la primera. ¿Cuál fue la solución de la primera? C2. C2 por e a la lambda 2 por t. Ajá. C2 por e a la lambda 2 por t. Entonces, esto es igual a una matriz que es C1 e a la lambda 1 por t, coma,
Y a la lambda 2t dividido entre lambda 2 menos lambda 1. Y aquí 0. Aquí bueno, aquí podríamos agrupar términos, ¿no? ¿Podría bajar tantito la cámara? Aquí sí. Ajá. Y aquí el lambda 2t por C1, C2. Ujú. ¿Hay alguna duda? Bueno, esta sería la solución. Profe, ¿cómo armó la primera matriz? ¿Cuál esta? Ponemos X1, pues esta solución. Esta no es una matriz, sino que es una pareja, ¿no? Y en la segunda componente, pues es la solución que obtuvimos de la ecuación 2, que es X2, S2 por E a la lambda 2. ¿Sí? Entonces aquí, al multiplicar esta por esta columna, nos quedaría justo lo que tenemos aquí, ¿verdad? Nos quedaría esto aquí, ¿sí? Lo que veo es que hay alguna manera de escoger de tal suerte que esto sea 1. Aquí a la lambda 1t, a la lambda 2t, y esto es 1. Que ya vi de dónde, gracias. ¿Perdón? Que ya vi de dónde, gracias. ¿Dónde? ¿Qué? Ah, ¿de dónde obtuviste la matriz? ¿De dónde se obtuvo? Sí, se obtiene de aquí de la solución, ¿no? Aquí está C1, C2. Entonces se puede escribir de esta forma, ¿no? Ajá.
Pero estoy revisando que no vaya a haber algún pequeño error. Bueno, entonces esta es la matriz fundamental. Vamos con la matriz fundamental. De soluciones. Bueno, pues ahora bosquejamos el retrato fácil. Por eso. Profe, está bien. ¿Sí? ¿Hay algún error por aquí? ¿O todo está bien? ¿Está bien lo que hicimos? Ajá. A ver. Pero los cálculos están bien hechos, ¿no? Bueno, vamos a ver el retrato, el campo vectorial. ¿Cómo se dibuja el campo vectorial para este caso? Vamos a ver aquí. Bueno, vamos a dibujar el campo vectorial, ¿vale? Ah. Bueno, vamos a ver el campo vectorial. Vamos a dibujar el campo vectorial. Campo vectorial. Bueno, vamos a suponer que aquí tenemos lambda 1 está aquí y el lambda 2 está por aquí.
Bueno, aquí hay una cuestión en esta parte. A ver, vamos a revisar esto. Con razón, no es. Este es un sistema no homogéneo. Entonces, el caso que vamos a tratar aquí, no debería, lambda 1 y lambda 2 son iguales. Entonces, aquí el caso 2 no es este, es este. Este es un caso no homogéneo. Pero suponemos aquí que lambda, en el caso 2, disculpen, no ahí lleva lambda 1 y lambda 2 distintos, sino que aquí lleva el mismo valor lambda. ¿Vale? ¿Sí? Lambda 1 es igual a lambda 2. Aquí otra vez se repite lambda 1, ¿no? Entonces, aquí tendríamos, si seguimos esto, hay que corregirlo sobre esto mismo, ¿no? El caso 2 es que tengamos que lambda 1, por eso algo raro me sonaba ahí. De todas maneras, si podemos tener un sistema como este, ¿no? Lineal, pero que tenga esta forma, y sería de ese tipo. Pero el caso 2, canónico, es este, en el que tenemos la misma raíz repetida aquí en la diagonal. ¿Sí? Y en ese caso, pues aquí tendríamos el mismo valor, lambda 1, ¿sí? Entonces, de 2, pues tendríamos que x2 es lambda 1. Aquí. El cálculo sigue, hasta ahí estamos bien, es el mismo lambda 1. Ajá. Aquí sería el mismo. ¿Sí? Entonces, el canónico, repito, es cuando lambda 1, el tipo 2 se repite en la misma diagonal, tenemos el mismo valor propio, ¿vale? Digo, no valor propio, sino la misma constante. ¿Está bien? Entonces, para calcular la solución, tendríamos aquí que x1 es igual a lambda 1, x1, x2, y aquí el mismo lambda 1, ¿no? Entonces, de la ecuación 2, pues integramos, y aquí tenemos x2, c2 por e a la lambda 1 por t. Y una vez que ya vamos a venirnos para acá, entonces aquí, tendríamos c2 por e a la lambda 1 por t. Ajá, y aquí tendríamos lambda 1. El factor integrante es el mismo. Ajá. Pero aquí, puesto que lambda 1 y lambda 2 son iguales, aquí esto se cancelaría, ¿no? Y nos quedaría solamente C2, ¿sí? Porque lambda 1 y lambda 2 son el mismo, entonces aquí este término no va. ¿Sí? Entonces aquí sería C2. No va este término. C2. Y aquí la integral es así, simplemente no va esta exponencial, nada más es dt. ¿Sí? A ver, copia esa. Corríjale ahí en sus notas. Ajá. Y entonces aquí es dt. Y aquí le ponemos más C1. Voy a bajar la cámara. Sí. C1. Ajá. Nos queda más simple, ¿no? Y entonces al momento de integrar esta parte, ajá, ¿sí? Vamos hacia el otro lado. Vamos a esta parte. Voy a moverme. Entonces el correcto es aquí.
Entonces aquí esto no va, sino que tenemos aquí esto lo voy a quitar. Esto no va, porque lambda 1 y lambda 2 no es el caso cuando es el mismo, lambda 1 es igual a lambda 2. Entonces aquí, a la hora de integrar, lo que tengo es C2 por E, la integral de T, más un C1, pero esto es igual a C2 por T, más C1. Entonces, si multiplicamos por E a la menos lambda, E a la lambda, multiplicando por E a la menos lambda 1, E a la lambda T, a lambda 1T, por esta expresión, en ambos lados, pues entonces aquí tenemos que X1 por E a la menos lambda 1 por T, E a la lambda 1 por T, es igual a C2 por T, por E a la lambda 1 por T. Profe, ¿podría mover su cámara un poco a la izquierda, por favor? Sí. Sí, se alcanza. Un poquito más. Vas a la izquierda. ¿Sí? Ahí. A la izquierda, ¿verdad? Ahí. Entonces, aquí más C1, ¿verdad? Por E a la lambda 1 por T. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que X1 es igual a C2 por T, por E a la lambda 1 por T, más C1 por E a la lambda 1 por T. Ok, entonces ya la solución del sistema queda como X1 igual a X1 es igual a y X2 es igual a C1 por E a la lambda 1T más C2T por E a la lambda 1 por T. Y aquí X2 es igual a C2 por E a la lambda 1 por T. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar como solución general? Se puede factorizar E a la lambda 1 por T. Pero aquí nos queda un 1, nos quedaría un 1, aquí una T, aquí quedaría un 0, un 1 por C1, 0. Y por eso se me hacía rara. A ver, una disculpa. Esta es la solución correcta. Profesor, ¿puede bajar un poquito su cámara? Sí, ahí es. Esta es la solución correcta. Un poquito más arriba, por favor. Más adelante. Esa es la solución. Entonces vamos a dibujar el campo vectorial. Entonces el campo vectorial solamente tenemos un valor de lambda, ¿verdad? Que puede ser positivo o negativo, ¿no? Vamos a suponer que es negativo.
Bueno, veamos, vamos a, en este tiempo, ya no nos va a dar tiempo de dibujar el campo vectorial, pero vamos a resolver unos sistemas así rápidamente. A ver, resolver los sistemas. Ya, me puedo mover. Resolver los sistemas. X1 punto, X2 punto, igual a 1, 0, 1, 1. X2 punto, X1, X2 punto, es igual a menos 3, 0, menos 3, 1, X1, X2. ¿Cuál sería la solución aquí entonces rápidamente? Entonces, el exponente, la solución del primero, pues sería e a la t. Y aquí, ¿qué pondríamos? Pues 1, 1, 1, 0, 1, y una t en la esquina de esta matriz. Por C1, C2, ¿verdad? Y para este caso, ¿cuál sería la solución? Sería e a la menos 3t, 1, ¿verdad? T, 0, 1, por C1, C2, ¿verdad? O sea, nada más la solución lleva e a la menos t de este lado, ¿no? ¿Puede bajar la cámara, por favor? Sí. Aquí. Rápidamente llegamos a la solución, pero los cálculos que hicimos hace un rato, pues no eran, o sea, el sistema no debe llevar raíces diferentes en la diagonal, porque ese ya es otro tipo de sistema, ¿no? Ya no es un sistema, es algo diferente, ¿no? Es un sistema lineal, pero se puede transformar al que ya vimos, ¿no? Luego lo vamos a comentar después. Ajá. A ver, vamos a ver. Esta es la solución, si ya vieron por qué rápidamente se obtiene. De la solución que hemos dado. Ajá. Bueno, mañana vamos a ver el sistema canónico siguiente, aquí lo vamos a dejar escrito. Vamos a dibujar el retrato fase que corresponde a este. Y vamos a ver un sistema muy especial, que es el siguiente. ¿Ya me puedo cambiar? Vamos a cambiarnos por acá. Sí, vamos a cambiarnos a esta parte. Vamos a ver mañana un sistema que lleva aquí A menos B, B y A. Este es el tercer sistema canónico. Vamos a ver cómo se resuelve. Lo vamos a convertir a coordenadas polares este sistema.
y lo vamos a convertir, vamos a escribir x es igual a r coseno de teta y igual a r seno de teta. Y lo vamos a convertir a coordenadas polares para poderlo resolver. ¿Sale? Bueno, pues ahí le dejamos y nos vemos mañana, ¿ok? Sí, profe, gracias. Gracias por hoy. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Que tengan profe. que tengan un Hasta buen mañana, día. profe. Hasta mañana. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Profesor, tengo una duda con respecto a la tarea. Sí, En la primera parte dice AJ. ¿Qué valor se supone que iría ahí? alfa J, ¿no? ¿En cuál? Sí, alfa J. Alfa J. Pues depende de la J vale 1, 2 y 3, ¿no? A ver, voy a parar la grabación y vemos cuál.